El sistema articular es el conjunto de articulaciones que tenemos en todo el cuerpo. Entonces, lo primero es definir qué cosa es una articulación. Una articulación es una unión entre un hueso y un hueso. Pero ojo, además es la articulación, la unión entre hueso y cartílago y hueso y diente. O sea que si uno o dos huesos, ¿qué cosa tengo? Una articulación. Si uno hueso con cartílago, ¿qué tengo? También una articulación. Si uno un hueso o un diente, ¿qué cosa tengo? También tengo una articulación. ¿Cómo clasificamos las articulaciones? Hay dos formas para clasificar las articulaciones: por su estructura y por su movimiento. Por su estructura, ¿de qué están formadas las articulaciones? Una articulación puede estar formada de tejido fibroso y se le llama articulación fibrosa, o puede estar formada de cartílago y se le llama articulación cartilaginosa, o puede ser una membrana con un líquido que amortigua el movimiento, y estas se llaman sinoviales. Entonces mira, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. ¿Por qué tanto se pueden mover? Tenemos las sinartrósicas, las anfiartrósicas y las diartrósicas. Las sinartrósicas son las sin movimiento. Estas no se mueven. Las diartrósicas son las que tienen un buen movimiento. Recuerda que la palabra di o dia quiere decir buen o bueno. Entonces, buen movimiento. Y las anfiartrosis son las que tienen poco movimiento. Entonces, mira, sinartrosis no se mueven. Anfiartrosis sí se mueven, pero poco. Las diartrosis son las que más se mueven o las que se mueven muy bien. Vamos a hablar de cada una de ellas tomando en cuenta este criterio por su movimiento. ¿Listo? Vamos aquí a agregar, si es necesario, su estructura. O sea, vamos a hablar de esto y le vamos a agregar esto. De esta manera, mira. Sinartrosis, entonces, comenzamos con las articulaciones sinartrósicas. Recuerda que estas son las que no se mueven. Una articulación sinartrósica puede ser fibrosa o cartilaginosa. ¿Cómo se le llama a la articulación sinartrósica fibrosa? Sin fibrosis. ¿Cómo se le llama a la articulación sinartrósica cartilaginosa? Sin condrosis. Recuerda que la raíz condro es cartílago. Entonces comenzamos con la sinfibrosis. Las sinfibrosis son las articulaciones sinartrósicas formadas por tejido fibroso. ¿Listo? Encontramos este tipo de sinfibrosis en suturas y en las gónfosis. Las suturas son las articulaciones que se dan entre huesos en la cabeza. Por ejemplo, tenemos la de tipo dentada. ¿Por qué se llama tipo dentada? Porque tiene dientes, porque tiene un borde como si fuera un borde de sierra, un borde aserrado, como un serrucho. ¿Dónde encontramos articulaciones de tipo dentada? Encontramos estas articulaciones en la sutura coronal, o sea, la articulación entre parietales y frontal. Sagital, articulación entre parietales. Lambdoidea, que creo que es la que más conoces. ¿Entre quién y quién se da? Entre parietales y occipital. Entonces, esas son de tipo dentada. En la escamosa encontramos la unión de bordes biselados. Y tú dirás, profesor, ¿y qué cosa es un bisel? ¿Has visto las agujas con las que ponen inyecciones? Las agujas hipodérmicas. Te comento, estas agujas son en realidad unos tubitos, son tubos, ¿ya? Esas que usan para poner inyección son tubitos. Pero tú dirás, profesor, si son tubos, ¿cómo es que entran a la piel tan fácilmente? Porque la terminación de la aguja para la inyección no es así. ¿Sabes cómo es? Es así, mira. Así es como acaba o como termina la punta de una aguja para inyección. Este corte se llama corte en bisel o corte biselado. Y esto es lo que vamos a encontrar en la sutura escamosa. Mira,
encontramos dos huesos que se unen en bisel. ¿Lo ves? Unión en bisel. Esto lo encontramos, por ejemplo, en la articulación temporoparietal, o sea, entre el hueso temporal, la escama del temporal y el hueso parietal. La articulación armónica se da en bordes planos. Así, mira. ¿Ves este borde plano? Ya, este borde plano se articula con otro borde plano. Entonces, cuando hay este tipo de unión sin movimiento y son bordes planos, se le llama articulación armónica. Esto lo encontramos en la articulación nasonasal, o sea, entre hueso nasal y hueso nasal, o sea, huesos de la nariz. Finalmente, la esquindilesis se da entre un borde afilado y un borde cóncavo. Si digo la palabra afilado, ¿a qué te suena? De repente a cuchillo, ¿no es cierto? Claro, y es que realmente es así. Tenemos un borde que es como un cuchillito y una estructura que recibe ese cuchillo. Entonces, mira, una estructura que es como un cuchillo visto hacia adelante. Imaginemos que mi mano es un cuchillo, entonces está visto así. ¿Listo? Esto que ves acá está visto así. Y una estructura que reciba ese cuchillo. Así, mira. Ahí está. Entonces, esto se llama articulación de tipo esquindilesis. ¿Dónde encontramos esquindilesis? La articulación esfenoides-Böhmer. También la de etmoides-Böhmer. Entonces, esfenoides-Böhmer, etmoides-Böhmer es una esquindilesis. Inclusive, la articulación de Böhmer con palatinos también es de tipo esquindilesis. Las gónfosis es también un tipo de sinfibrosis. ¿Entre quién y quién se da la gónfosis? Dientes y el hueso maxilar, ya sea superior o maxilar inferior. ¿Listo? Recuerda que es un tipo de sinfibrosis, o sea, es tejido fibroso. Este tejido fibroso se ubica a este nivel, mira. Entre el diente y el hueso maxilar. Ahí está, mira, diente, ¿lo ves? Y hueso maxilar. ¿Sabes cómo se llama este ligamento? Tiene su nombre propio. Y su nombre es ligamento peridental o periodontal. ¿Ya? Peridental o periodontal. O sea, ¿qué quiere decir? Alrededor del diente. Muy bien, hasta acá tenemos las sinfibrosis, o sea, articulaciones sin movimiento, pero formadas por tejido fibroso. Ahora hablemos de la sincondrosis, articulaciones sin movimiento, pero formadas por tejido cartilaginoso. El ejemplo típico o el ejemplo clásico son las metáfisis. Tú dirás, profesor, ¿las metáfisis? Claro, la metáfisis. La metáfisis, que es la unión entre epífisis y diáfisis de un hueso largo, es una articulación de tipo sincondrosis. Es más, también se le llama a esta articulación primaria. Articulación primaria. ¿Listo? Entonces, mira, ¿ves lo de azul? Ya, lo de azul vendría a ser la metáfisis. Recuerda, ¿a quién une? Une a la epífisis y la diáfisis. Profesor, ¿y por qué se llama articulación primaria? Estas son las primeras que van a aparecer. Los primeros puntos de unión entre huesos son las metáfisis, ya que se dan entre los puntos de osificación de epífisis y de diáfisis. ¿Listo? Y también luego van a desaparecer. Una vez que la persona deja de crecer, las metáfisis, recuerda, desaparecen. O sea, esta articulación que fue la primera en aparecer,
también va a ser una de las primeras en huesos largos que va a desaparecer. ¿Listo? Las articulaciones de tipo anfiartrosis, recuerda que son aquellas que tienen poco movimiento. ¿Listo? Recuerda eso, sin artrosis no se mueven. Anfiartrosis se mueven sí, pero poco. Y las diartrosis son las que más se mueven. Las anfiartrosis pueden ser de tejido fibroso o de tejido cartilaginoso. ¿Listo? Acá hay un breve error, acá es cartílago. Ah, pero está bien, cartílago fibroso, es correcto. El cartílago aquí es fibroso, es correcto eso. Entonces fíjate, sínfisis, cartílago fibroso, sindesmosis, tejido fibroso. ¿Listo? ¿Dónde encontramos sínfisis? En los discos intervertebrales y en la sínfisis del pubis. Profesor, ¿qué es un disco intervertebral? A ver, tú recordarás que tenemos gran cantidad de vértebras, ¿no es cierto? Ya. Las vértebras tienen una parte cilíndrica llamada cuerpo vertebral. La unión o la articulación entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral se da mediante un anillo fibroso. Ese anillo fibroso se llama disco intervertebral. O sea, lo que ves tú aquí de azul estos son los discos intervertebrales, entre qué y qué se ubica entre cuerpo y cuerpo vertebral. Ese es un cuerpo vertebral. Arriba, otro cuerpo vertebral. Abajo, otro cuerpo vertebral. Cuando este disco intervertebral se rompe, protruye, sale un líquido que tiene dentro. Y ese líquido comprime los nervios que pasan por este agujero y causa una hernia discal. Una hernia en la columna vertebral. Ah, por cierto, un poco repasando ya que estamos con este esquema, ¿cómo se llama este agujero que se forma entre vértebra y vértebra? Agujero intervertebral o de conjunción. ¿Quién pasa por acá? Nervios raquídeos. Y recuerda, ¿qué cosa puede ocurrir? Cuando una persona carga mucho peso, se puede romper su disco intervertebral y puede salir parte del líquido que está dentro. ¿Eso cómo se llama? Hernia discal. ¿Listo? En la sínfisis del pubis, recuerda que encontramos cartílago fibroso entre hueso coxal y el otro hueso coxal. ¿Recuerda dónde puedes palpar esto? Por encima de los genitales, hacia atrás, vas a sentir un huesito. Y ese huesito que sientes, esa parte dura que sientes, es la sínfisis del pubis. ¿Listo? Profesor, ¿eso se mueve? Sí. ¿Y sabes de qué momento más se mueve? Se mueve más en el parto. Cuando una mujer está en la labor de parto, esto tiende a dilatarse, ¿ya? Esto se relaja y esto se abre un poco, se mueve un poco más de lo habitual. Profesor, o sea que esto se puede abrir. Claro, esto se abre más de lo habitual cuando este cartílago se relaja. ¿Para qué? Para que pueda pasar el niño. Ah, por cierto, ¿sabes cómo se llama la hormona que se va a encargar de relajar este cartílago de la sínfisis del pubis? Relaxina, ¿ya? La relaxina es la hormona que relaja el cartílago de la sínfisis del pubis. ¿Para qué? Para que esto se abra un poco y así pueda pasar ¿quién? El niño en el parto. ¿Listo? Entonces recuerda, tanto disco intervertebral como sínfisis del pubis, ¿qué cosas son? Tipos de sínfisis, o sea, un tipo de articulación anfiartrósica. La sindesmosis son también un tipo de articulación anfiartrósica, pero a diferencia de la sínfisis, estas están formadas por tejido fibroso. Recuerda, la sínfisis, ¿qué cosa es? Cartílago fibroso. ¿Y qué cosas son las sindesmosis? Tejido fibroso. ¿Dónde encontramos sindesmosis? En el punto de unión de dos huesos largos, como pasa en antebrazo y en pierna. ¿En antebrazo quién? Cúbito y radio. Mira. ¿Ves eso de verde? Ya, esta lámina de verde es una sindesmosis. Tibia, peroné. Otra vez, esta lámina de verde, ¿qué cosa es? Es una sindesmosis. ¿Y qué cosa es una sindesmosis? Es un tipo de
articulación anfiartrósica. Entonces, aquí ponemos el nombre, sindesmosis. Pasamos ahora a las diartrosis. Las diartrosis son aquellas articulaciones que tienen buen movimiento. Recuerda que la palabra di o día quiere decir bueno, bueno, ¿ya? De ahí que, por ejemplo, la palabra diabetes quiere decir buen pasaje. Eso voy a contarte ya en algún momento. Las diartrosis son las que mejor se mueven. Ahora, si queremos saber de qué están formadas, para que una articulación tenga un buen movimiento, debe ser de tipo sinovial. Una articulación sinovial es como una bolsita de agua que va a permitir la amortiguación, ¿ya? Y va a impedir un fuerte roce entre sus partes. ¿De qué se compone una articulación sinovial? Lo que ves de negro es hueso, hueso y hueso. El hueso va a estar revestido, acá en azul, por cartílago articular. Esto que ves acá también de azul es el cartílago articular de los huesitos. ¿Lo ves? Lo que ves acá de azul. Por fuera de eso encontramos una bolsa que se le pone por nombre la membrana sinovial. Lo que ves de verde aquí. Eso que ves de verde es la membrana sinovial, lo que ves de verde. ¿Y qué cosa contiene dentro? Líquido sinovial. Eso está dentro, líquido sinovial. Y por fuera, para proteger todo esto, hay ligamentos. Estos ligamentos forman una cápsula. ¿Ya? Van a formar una cápsula que permite proteger toda esta estructura. Como es un líquido y tú mucho mueves, te responde tu mano, entonces puede formar gases. Y luego cuando tú aplastas, ese gas revienta. ¿Listo? Esa burbuja que se formó revienta. Y escucha eso que tú le llamas conejos o chocaque. Ya, esos son burbujas que se han formado en el líquido sinovial dentro de la articulación sinovial. Profesor, pero eso causa artrosis. No, es mentira. No hay nada referente o algo válido que diga que causa artrosis. Al contrario, hasta el momento ningún trabajo lo ha llegado a demostrar. Entonces no es tan cierto que causa artrosis. Solamente una mala manía. Pero eso sí, como hay burbujas, cuando tú revientas las burbujas, liberas tensión. Por eso creo que estás más relajado. Eso sí es correcto. ¿Qué tipos de articulaciones diartrósicas hay? Tenemos las enartrosis. Una enartrosis es una articulación donde tenemos un cuerpo con forma de esfera y un receptáculo. ¿Listo? Una esfera y un receptáculo. Y la esfera se mueve dentro del receptáculo. Se mueve tan bien esa esfera que puede inclusive hacer un movimiento de 360 grados. Así, mira, ve. Se puede mover hasta en 360 grados. Como por ejemplo, mira mi hombro, mira cómo se mueve mi hombro, ¿lo ves? 360 grados. ¿Dónde encontramos articulaciones enartrósicas? La articulación escápulo-humeral, o sea, entre escápula y húmero, justamente la articulación del hombro. Articulación coxofemoral, o sea, coxal y fémur, la articulación de la cadera. ¿Listo? Vamos ahora a la condilia. En la condilia no tenemos un cuerpo esférico, lo que tenemos es un cuerpo elipsoide. ¿Listo? Y un receptáculo, o sea, algo que lo recibe, un receptáculo. Y este cuerpo elipsoide se va a mover dentro de este receptáculo. ¿Qué movimientos genera esta articulación condilia? Debido a esta forma, se puede mover hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Arriba, abajo y a los lados. Un ejemplo claro tenemos en la articulación temporomandibular, articulación entre temporal y mandíbula, que recuerda es la única articulación móvil de toda la cabeza. Mira, temporomandibular, ¿cómo se mueve? Arriba y abajo. Arriba y abajo. Y a los lados. Diducción, eso se llama diducción. Mover la mandíbula a los lados se llama diducción. También encontramos una articulación condilia entre atlas y occipital. También encontramos
articulación condilia entre radio y húmero. Y también aquí en la muñeca. En la muñeca se dice que la articulación es bicondilia, por si acaso. Entonces, muñeca, bicondilia. Una articulación de tipo troclear es la unión entre un cuerpo esférico y un receptáculo. Mira, cuerpo esférico y un receptáculo. Y eso se mueve hacia adelante y hacia atrás. Así, mira, se mueve. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. ¿Dónde encontramos la articulación troclear? Por ejemplo, la articulación húmero-cubital, entre húmero y cúbito. Mira cómo se mueve mi antebrazo con respecto al brazo, hacia adelante y atrás. Ya, esto es una articulación de tipo troclear. También hay troclear, también lo hay en la rodilla. A la articulación troclear también se le conoce con el nombre de articulación en bisagra, ¿ya? También se le llama articulación en bisagra. La articulación llamada trocoide es la unión entre un cilindro y un eje dentro del cilindro. ¿Listo? Un cilindro y un eje dentro de ese cilindro. Y ese cilindro va a rotar sobre ese eje. Ese cilindro rota sobre ese eje. Mira, rota sobre ese eje. Entonces, ejemplo típico, articulación atlantoaxial entre atlas y el axis. Recordemos un poco. El atlas, recuerda, no tiene cuerpo. ¿Quién actúa como cuerpo del atlas? La apófisis odontoides del axis. Atlas no tiene cuerpo. Axis tiene apófisis odontoides. La odontoides del axis va dentro del atlas y el atlas puede rotar alrededor del axis. Esto se llama articulación trocoide. También se le llama articulación en pivote. La articulación llamada encaje recíproco, aquí tenemos la unión de un borde cóncavo y un borde convexo. ¿Listo? Un borde cóncavo y un borde convexo. Y este borde cóncavo, con respecto al convexo, mira cómo se mueve. Se mueve hacia adelante o hacia atrás, pero sobre este borde. ¿Listo? Pues mira, puede venir hacia adelante o irse hacia atrás con respecto a ese borde. O se viene hacia adelante o se va hacia atrás. ¿Dónde encontramos articulación de tipo encaje recíproco? En la unión entre el trapecio, acá en el carpo, y el primer metacarpiano. ¿Listo? También se le llama a este tipo de articulación encilla de montar. Encilla de montar. Y por último, tenemos a las artrodias. Las artrodias son unión de bordes planos. ¿Listo? Mira, son bordes planos, pero que se van a mover entre sí. Y se van a mover en muchas direcciones. Se pueden mover hacia arriba, hacia abajo, a los lados. Tienen muchos movimientos. Así, mira. Hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. ¿Listo? ¿Dónde encontramos tipo artrodias? En la articulación entre huesos de carpo y huesos de tarso.